Conversando de Psicoterapia. Sean ustedes bienvenidos a nuestra nueva edición de nuestro programa que llega a ustedes por la producción del Instituto Peruano de Orientación Psicológica IPOPS, una institución con 36 años de vida al servicio del país. IMET, Instituto Médico de Investigación, Prevención y Tratamiento en Salud, Perú, con los auspicios de AYU, Asociación para el Desarrollo Familiar, e Interacciones, revista de avances en psicología. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar de la terapia breve y precisamente de la terapia breve centrada en soluciones y cómo es la primera sesión, ¿verdad? Y para esto tenemos un gran invitado, un destacadísimo invitado, el doctor Ballena, Rafael Omar Ballena, y es un gusto tenerlo acá. El doctor Rafael Ballena es doctor en psicología, profesor de varias universidades, investigador y un gran terapeuta, ¿verdad? Entonces, Rafael, bienvenido al programa, bienvenido. Es un gusto tenerte por acá, Rafael. Buenas tardes, doctor David. Buenas tardes a todos los que nos puedan estar viendo y escuchando. Un gusto, como siempre, estar con usted. Muy Eh, bien, la terapia sistémica ha evolucionado mucho a través de los años, ¿no? Desde aquel tiempo en donde Jackson, Freud, mm, entre otros, Haley, estuvieron, Gregory Bateson, estuvieron en Palo Alto formando la terapia sistémica y luego la terapia breve, ¿no? Fish, Wickland, Vaslavic, etcétera. Sale allí de Palo Alto esa posibilidad o ese esfuerzo por hacer terapias de corta duración, ¿verdad? Y esto es el boom, lo que ha revolucionado específicamente en estos tiempos. Y precisamente eh, es la terapia breve la que ha cambiado el panorama específicamente de la atención de muchos pacientes, ¿verdad? Por su rapidez, por su efectividad. Tenemos la terapia breve de resolución de problemas, la terapia breve estratégica y la terapia breve centrada en soluciones. ¿Cómo es la terapia breve centrada en soluciones, mi estimado Rafael? Bien, sí, tenemos una serie de, digamos, propuestas, enfoques, como lo estás diciendo, que se van, digamos, afianzando, ¿no? En las bases epistemológicas y van a hacer de que todos estos enfoques sean sistémicos, ¿no? Dentro de estas terapias breves, como estabas diciendo tú, está la terapia breve centrada en soluciones, que un poco las anteriores están centradas, valga la redundancia, en los problemas o en el problema, en cómo una dificultad se vuelve un problema, en cómo un problema se agrava en el tiempo. Se va explorando las soluciones que han sido fallidas, no erradas, etcétera. En cambio, en la terapia breve centrada en soluciones, creada por Chaser, ¿no? En Zuckerberg, ellos hablaban de que no era necesario eh, ahondar en el problema, que esto más bien alargaba digamos, la terapia, y era importante centrarnos en las soluciones, en los recursos, en las fortalezas del cliente, del usuario, eh, en esas cosas que sí está haciendo bien, a pesar de que no se da cuenta, ¿no? Y que ha hecho bien también en el pasado, que podría ser utilizada también y para poder resolver el problema. Y una terapia breve centrada en soluciones, ¿cuál es el tiempo promedio del número de sesiones? Hablamos de 6 a 8 aproximadamente, obviamente dependiendo de la dificultad, ¿no? La terapia breve centrada en soluciones no niega que hay un problema. Sí existe, obviamente, pero para poder resolverlo no es necesario ahondar en él, ¿no? Esa es la propuesta que ellos tienen. Muchos caminos llegan a Roma, pero la terapia breve, centrada en soluciones, elige trabajar específicamente con la solución, ¿verdad? Muy Claro, y bien, como decías, estaba ya la semilla en Palo Alto, ¿no? O sea, ya había, ¿no? O sea, no era nada nuevo, sino que han hecho
como que han enfatizado eso que ya estaba. Claro, y esta es la virtud de estos tres principales enfoques, ¿no? La resolución de problemas, en las soluciones específicamente es como ir de un polo a otro y los otros, los de Nardone de este tiempo, por ejemplo, en la estrategia, ¿verdad? En la estratagema y todos esos puntos tan interesantes, ¿no? ¿Cómo es una sesión de terapia breve centrada en soluciones? ¿Cómo es este primer formato de la sesión? A ver, si me permites, quisiera para poder ilustrarlos, compartir solamente una diapositiva. No sé si se ve. Claro que sí. ¿Me avisan si se ve? Sí, sí se ve. Ok, entonces en una primera sesión podemos hablar de una primera parte relacionada a cómo podemos ir definiendo el contexto y la fase social. Lo que siempre hacemos en toda psicoterapia, ¿no? Ir trabajando el rapport, ¿no? El clima, ir bajando la ansiedad de los consultantes, ir definiendo cómo va a ser la dinámica del trabajo, ¿no? Y una etapa social, no solamente de romper el hielo, sino también, como dicen los autores, ¿no? De esta vertiente, de esta psicoterapia, de poder hacer que se pueda ver que somos personas que atendemos a personas. Desde la fase social ya se va preguntando a la persona o a la pareja o a la familia qué es lo que les agrada, qué es lo que les gusta, ¿no? Em, qué todavía les ayuda a seguir adelante. Entonces, ya desde ahí se va buscando ir encontrando, digamos, fortalezas, recursos. Eso podríamos decir en esta primera etapa, ¿no? Cuando hablamos de negociar la demanda, es ir viendo y clasificando perdón, dentro de ir sabiendo si es un cliente que de repente es un visitante, como ellos dicen, es decir, simplemente está allí, no tiene conciencia del problema, pero tampoco tiene mucha voluntad, ¿no? Y hay un cliente que es demandante, que sí tiene conciencia del problema, pero como que no se involucra mucho, y el que es óptimo, ¿no? Que sería pues un cliente que sí es comprador, ¿no? Que sí tiene conciencia y está dispuesto a trabajar. Entonces, vamos viendo, ¿no? Por allí, de acuerdo a esta clasificación, podemos ir derrumbando la sesión, porque, por ejemplo, si es un cliente que es visitante, no se le da tarea al final de la sesión y se va trabajando y extendiendo la fase social para involucrarlo más, etcétera, ¿no? También es importante ver en la demanda, ir viendo cuáles son las expectativas que ellos tienen. Son importantes que sean explícitas o explicitadas, ¿no? En la sesión, en esta parte de la sesión, para ver si son expectativas adecuadas o hay que ir ajustando, ¿no? Luego vamos hablando. Sí, no te escucho, David. Digamos que desde esta primera sesión ya se empieza a construir ese futuro preferido, ¿no? Y de repente es corto porque no nos quedamos en el problema, hablando del problema, del por qué el problema, no el pasado, sino el aquí y el ahora, y empezamos a construir este futuro preferido. Qué bonita este esquema de la primera sesión, porque desde allí, como ha señalado, se empieza a construir los objetivos y se focaliza en eso, ¿verdad? Sí, en la pregunta del milagro, ¿no? Que es tratar de hacer de que el cliente pueda irse al final de las sesiones, o sea, es decir, pensar, ¿no? Un futuro en el cual ya no está el problema, ¿no? Y tiene todo un formato, una forma de trabajarlo, ¿no? Se le dice de que piense que hay un milagro, ¿no? Que después de haber venido a la sesión, se va a casa y al despertar, ¿no? Ocurre este milagro de que su problema ha sido resuelto, se le pregunta, por ejemplo, ¿cómo sería, no? ¿Cómo usted pensaría, cómo se sentiría, cómo actuaría, cómo lo verían los demás? Entonces va construyendo su futuro, ¿no? O va proyectándose al futuro. Es decir, como decías, no nos centramos en el pasado, peor en un pasado, digamos, en el cual recuerde las cosas negativas, sino ya vamos estableciendo un futuro junto con el cliente en el cual lo movilice, si es que lo va construyendo de una forma positiva, desde el aquí y ahora. Entonces la pregunta milagro nos permite
aparte de crearle esperanza, que es un punto importante, le va creando la posibilidad de que con esta pregunta generemos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Claro que sí. A ¿Correcto? ver, a ver si, corrígeme si me equivoco, ¿no? Como se dice en la terapia. Es que el paciente está atrapado en un presente displacentero, por supuesto, en su problema, si quieres, está atrapado. Y nosotros no reparamos tanto en eso, sino cognitivamente lo llevamos al futuro, a un futuro que él espera, a un futuro que él quiere, a un futuro preferido, ¿no es cierto? Y vamos organizando ese futuro para que ese futuro haga significativo su presente y entonces lo Así. redefina, lo vuelva a trabajar. ¿Será que es así más o menos? Es así, definitivamente. Hablamos de cómo ir manejando el futuro, el presente y el pasado, ¿no? Se va llevando al cliente hacia el futuro de esa manera. Cuando trabajamos excepciones, que es otro punto importante, es decir, cuando el problema no está presente o cuando está disminuido, se le pregunta al cliente. Allí no estamos hablando del problema, sino estamos hablando cuando el problema no está o cuando está disminuido. Y vamos preguntando también por qué esa diferencia. Entonces ya estamos haciendo de que cambien el presente, su mirada desde el problema a una mirada en la cual hay posibilidades de encontrar ciertas estrategias que ya se están utilizando sin darse cuenta, ¿no? Y que podrían ser optimizadas para poder resolver la dificultad, Qué ¿no? Si interesante vamos, esto de las excepciones, ¿verdad? Como que hay claro, excepciones históricas, ¿no? Excepciones incluso antes del tratamiento, durante el proceso, y aquellas que se quieren construir. Qué interesante este punto, ¿verdad? De las excepciones. sí, y vamos trabajando también con los cambios pretratamiento que son parecidos a las excepciones, es decir, se sabe de que desde que el cliente saca cita, ¿no? Hasta el momento en que llega a la consulta, ya hay una predisposición y hay una serie de cambios. Esos también son valorados en la primera sesión, ¿no? Y si nos vamos al pasado, preguntamos también, como ustedes ven ahí, la pregunta de afrontamiento, es decir, por el pasado no nos centramos en la leche derramada, ¿no? Nos centramos en qué cosas, qué problemas parecidos, ¿no? O qué problemas ha tenido y cómo los ha resuelto, ¿no? Entonces vamos ahondando en los recursos que han utilizado en tiempo pasado, ¿no? Y de repente podemos ir encontrando el mismo cliente qué estilo de afrontamiento tiene para poder luego utilizar esto, extrapolarlo, ¿no? En el aquí y ahora con su problema o dificultad por la cual viene. En todo caso, el trabajo, el pasado, ya no es el foco central de la discusión, del trabajo, del análisis, sino es un recurso solamente para proyectarnos Correcto. al futuro. Más o menos Cla- así, ¿verdad? Claro, porque si hablamos del por qué nos embarramos, nos empantanamos, ¿no? O sea, no podemos hablar de un por qué, ¿no? Y muchas veces el buscar el porqué del problema es buscar un culpable, como dirían antes, y también, sino más bien simplemente buscar también recursos en el pasado, ¿no? Una de las técnicas muy revolucionarias de este enfoque son las preguntas de escala, ¿no? ¿Se Correcto. pueden usar desde esta primera sesión las preguntas de escala? ¿Y cómo son? Ah, y las preguntas de escala se pueden utilizar de diferentes maneras, ¿no? En esta primera sesión podríamos utilizarla como una forma de ingresar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te sientes, no? Si del 0 al 10 o del 0 al 9 ya uno va viendo, ¿no? Si 0 es ausencia de dificultad y 9 es una gravedad, ¿no? Un punto muy alto de tu dificultad, ¿dónde estás? ¿No? ¿No? ¿Dónde te sitúas? ¿Por qué dices eso? Entonces estamos midiendo más o menos cómo está ingresando, por ejemplo. Pero también podemos trabajar con las escalas en el sentido de también ir buscando un futuro. Es decir, si del 0 al 9 9 es, digamos, dificultad muy grave y 0 ausencia de dificultad, entonces uno le puede decir, cuando tú estés en 0, ¿cómo sería tu futuro? Cuando esta dificultad yo no esté presente. Entonces también estamos creando al igual que la pregunta del milagro, una posibilidad de irse al futuro donde no esté ya la dificultad. ¿No? Podemos medir después de unas 3 sesiones cómo está el efecto de la terapia, ¿no?
ingresaste con tanto y ahora, ¿cómo te sientes? ¿En qué número estás? ¿No? ¿En qué punto de la escala estás? Que la idea es de que obviamente haya avanzado, ¿no? Pero Como también que él lo se va podemos dando trabajar, cuenta de sus propios progresos, ¿no? claro, claro, y también se puede trabajar como una manera de incentivar la construcción de objetivos, por ejemplo, en esta sesión hacia la siguiente, ¿no? La primera sesión, pónganse que haya dicho 8, ¿no? Y queremos, ¿no? Cuánto que de repente si quisiéramos avanzar un punto, medio punto más dentro de esta escala en mejoría, y qué tendría que pasar, ¿no? O qué tendrías que hacer para llegar a eso. Entonces, nos ayuda de diferentes maneras este tipo de trabajo con escalas. Es muy importante manejarlo porque hay una multiplicidad de posibilidades. Y veo que esta forma de trabajar con soluciones no solamente se da desde el contexto propio de la entrevista, sino desde el comienzo, ¿no? Cuando se recibe al paciente y no se le dice ¿y cómo te fue?, sino qué cosa diferente has estado haciendo un poquito mejor desde la última vez que nos encontramos, ¿no? Sí, o sea, O la sea, segunda es sesión, todo un proceso, ¿verdad? claro, claro, porque y yo generalmente trato de hacer una metáfora con lo de David y Goliat, ¿no? Goliat era un gigante, ¿no? Y David era un muchacho en ese momento, cuando lo enfrentó a Goliat, ¿no? Tenía muchas desventajas, ¿no? David tenía la desventaja que era muchacho, no tenía experiencia en la guerra, no tenía armadura. Él no se centró en eso. Si él se centraba en todos sus defectos, carencias, ¿no? Iba a perder. Él se centró en su recurso. ¿Y cuál era su recurso? Tenía una gran, digamos, manejo de la onda, ¿no? Y eso le permitió esta fortaleza, este recurso, ganar al gigante. Eso en terapia es más o menos lo que podríamos decir si queremos hacer una metáfora de la terapia breve centrada en soluciones. Muy Cuando bien. vemos el problema como un gigante, nos quedamos bloqueados, ¿no? Y obviamente no vamos a hacer nada. Y hacemos que el problema sea más grande. Así, se vuelve un gigante, Muy definitivamente. bien, muy bien. Cuando somos más David, empezamos a crecer nosotros y el problema se achica, nos tiene miedo y se va. Ujú. Rafael, realmente este tema muy, muy, muy interesante porque estamos hablando de una terapia breve que está dando la hora en los actuales tiempos, por decirlo de esta manera, que está generando cada vez más adeptos, que hay investigaciones que se están publicando cada vez más y que va avanzando en el mundo, ¿verdad? Y estamos hablando de tiempos modernos en donde los tiempos de terapia se van reduciendo y la terapia breve centrada en soluciones, las prácticas centradas en soluciones, al estar presente, van logrando este objetivo. ¿Qué le podrías decir a nuestros amigos que nos están escuchando sobre esta opción terapéutica, la terapia breve centrada en soluciones, Rafael? Como decías, es una terapia y que está actualmente dando que hablar, ¿no? Y no va a ser la panacea de todo, ¿no? Pero sí definitivamente es una opción muy práctica y parece muy centrada en el empoderamiento del cliente, del usuario, ¿no? Eso es importante, ¿no? Nociones como esperanza, como fortalezas, es una especie de psicología positiva, si se podría decir, aplicada, ¿no? Al aspecto terapéutico. Y trabajar con terapia breve central de soluciones es bastante interesante y nos ayuda a no sentirnos nosotros como aquí el cliente acá, ¿no? Es una situación de, digamos, de una relación más horizontal en la cual estamos cooperando con el cliente y somos facilitadores. Y se podría decir que es una terapia futurista que nos permite lograr soluciones más rápidamente. A mí me ha funcionado mucho, así que definitivamente sí, sí. Claro que sí. Hay otras vertientes, pero obviamente cada quien, pues, la terapia, por ejemplo, terapia centrada en soluciones, a veces se alía con la terapia narrativa, ¿no? Y se utiliza y ayuda mucho, ¿no? Pero ya eso es otro, de repente para otra sesión de Para diálogo otra más que entrevista. Muy bien, Rafael. Nos quedó chico el tiempo. Realmente este tema da para mucho, para más, para varias sesiones.
y te queremos agradecer infinitamente tu gentileza, tu generosidad de estar con nosotros en este programa. Muchas gracias, Rafael. Bien, doctor, muchas gracias y hasta otra oportunidad. Cuídense mucho, nos vemos. Muchas gracias. Queridos amigos, ha sido una nueva edición de Conversando de Psicoterapia. Este programa llega a ustedes por la producción del Instituto Peruano de Orientación Psicológica IPOPS, una institución con 36 años al servicio del país, con los auspicios de IMED, Instituto Médico de Investigación, Prevención y Tratamiento en Salud Perú, con los auspicios de IU, Asociación para el Desarrollo de la Familia, y con los auspicios de Interacciones, revista de avances en psicología. Muchas gracias amigos y será hasta la próxima. Nos vemos.